esta plaza nos dice mucho. Si usted ve en el monumento que tiene al frente el roto chileno, es una paradoja. Hoy día la mayoría de los que están aquí son los hermanos peruanos. Y este roto chileno simboliza parte de los desencuentros o de las guerras que tuvo Chile en el siglo XIX. Y hoy día esta plaza cobija en su mayoría a los migrantes peruanos, ecuatorianos, colombianos, que alrededor de esta plaza están construyendo su familia, incluso viven alrededor en las calles aledañas. Los alumnos, sobre todo los alumnos migrantes, son alumnos que viven en edificios que se han transformado en colectivos donde se da problemas sociales como el hacinamiento. Los alumnos nuestros vienen de los CITES, antiguos conventillos, y de los edificios de 3 o 4 pisos que se están arrendando por pieza. En estos sectores también ha habido una migración de la gente de estos sectores por los planes habitacionales que existen, se ha cambiado el lugar. Pero empieza a llegar mucho migrante, aprovechando las características del sector, donde hay mucha casa grande que se arriendan por pieza, que los emigrantes normalmente llegan en condiciones no las más óptimas en términos de vivienda, entonces se empiezan a llegar a estos sectores antiguos de Santiago. Por eso que esta escuela y otras del sector tienen una gran cantidad de alumnos peruanos. Es lo que nos caracteriza a nosotros es que, por el hecho de que somos una escuela pequeña, estamos hablando de una escuela de 300 alumnos, un poquito más del 50% son extranjeros, y de ellos mayoritariamente peruanos. ¿Cuál era el único futuro que tenía esta escuela alemana? Era captar la matrícula proveniente de los migrantes que venían de otros países, especialmente del Perú. ¿Y qué escuela ellos ubican? La escuela alemana. Y comienza esta escuela sin frontera, educar sin frontera. Entonces el 2000, suponte tú, creo que llegaron los primeros, el primer niño, llegaron 1 o 2 niños peruanos. Y después fue aumentando hasta el día de hoy, que el 30 de junio del 2008, el 50,7% de la población del colegio era extranjera. O sea, eran mayoría los alumnos extranjeros. Pasaron a ser mayoría. A la promoción. Séptimo. Ahora que veo que están en silencio, los voy a volver a saludar. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, señorita. De nuevo, vamos a empezar a ordenarle y a saludarnos como corresponde. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. Parte séptimo.
acá no solo hay peruanos, hay ecuatorianos y colombianos también. Y con toda la gente aquí uno es igual. Son niños, los niños son iguales en todas partes. Bien pintadito así, Este de acá es de la legua. Es de la legua, de la legua, de la legua. Lo he definido. Yo soy de las personas que siempre me ha gustado ser itinerante. De repente, si no estoy bien aquí, me voy más allá. La idea es buscar lo mejor para, sobre todo para la familia, pues, ¿no? Y he tratado de dar lo mejor de mí para que revertir ciertas ideas antiguas que existen entre algunas personas. En el sentido de que hay mucha gente que todavía piensa que estamos al día después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, gente que de repente, pucha, no tienen idea de lo que fue eso, ni tampoco del por qué estalló aquel conflicto, y simplemente se basan a que ganaron la guerra, ¿no? Entonces, se basan en eso, y siempre la rivalidad. Creo que es muy poco el porcentaje, pero siempre donde vas de repente lo encuentras. Y tienes que saber lidiar con ese tipo de ideas y con ese tipo de personas. Para ser sincero, yo no me quería venir. Yo estaba bien donde estaba. A mí que no me movieran de ese sitio porque yo era feliz ahí. Yo ahí tenía amigos, tenía hermanos, tenía tíos, tenía toda una familia integrada ahí en donde yo vivía. De la noche a la mañana nos digan, vámonos. Y uno queda, pero ¿cómo? Y en ese momento tú no tienes ni voz ni voto. Porque primeramente tú dependes de tus padres. Y no tienes derecho a decir, no, yo no me quiero ir. Y eso como que te molesta un poco. Se van a cumplir 5 años desde que vine. Igual no me sentía a gusto porque primeramente no me acostumbraba tanto al ambiente. Segundo, no tenía la misma libertad que antes. No me podía mover a mi plena... al gusto mío. Y eso como que me fastidió un poco. Y siempre tenía en la mente decirle a mi papá, devolvámonos. Pero nunca fui tan valiente a decírselo. Porque yo suponía en ese entonces que lo iba a hacer sentir mal. Y por eso no lo hice. Cuando vine a este colegio me sentía súper mal, porque todos los niños me trataban mal porque era peruana. Me decían, me decían cosas feas y a mí no me gustaba. Pero aquí hubo la profesora que yo más quiero en este mundo, que es la profesora Selva, me apoyó siempre, y el director también me apoyó, casi todas las personas menos los niños. Habían unos cuantos nomás que me juntaba con ellos, pero me sentía súper mal. Inicialmente hubo resistencia a recibir a algunos peruanos, no de todos los profesores,
profesores formados en una escuela, yo diría, rígida y con alguna sapiencia, veían que era un problema, porque es un problema. Entonces, a los problemas hay dos cosas: o los enfrentamos y buscamos posibles soluciones, o se rechaza. Y todavía yo creo que en las generaciones de profesores que tenemos 60 o 65, 70 años de edad, que vivimos en el monoculturalismo, en un nacionalismo estrecho, hay resistencia. Yo creo que esta va a ser una tarea para jóvenes. ¿Por qué en algunos colegios hay un niño o dos niños extranjeros? ¿Por qué? Porque no lo permiten a lo mejor. Porque les da miedo. ¿De qué? Si es fácil abrir la puerta y decir ya chiquillos entren. Es muy fácil. Uno en el aprendizaje diario se da cuenta que los alumnos chilenos y peruanos es obviamente un origen, la patria, pero prevalece su condición de niño o de niña que viene a aprender. Es que hay algunas personas que no entienden que, por ejemplo, a una persona chilena o con una persona extranjera se llevan bien y pueden convivir, estar bien, pero hay algunas personas que no entienden eso, pero si alguna vez lo llegan a entender que tu colegio tiene peruanos, tiene extranjeros, que sería bueno, porque no, ahí van a entender qué significa estar con otra persona que no sea de tu país. Que tomen conciencia del por qué estamos acá. Es para buscar más oportunidades. Porque por algo posiblemente se viaja a otros países. Porque probablemente en donde ellos viven no hay tantas oportunidades como acá. Siempre la discriminación, la xenofobia, yo creo que no se van a terminar nunca. Yo creo que siempre van a existir, ¿ya? Pero ¿cómo lograr que existan menos? Y yo creo que van a existir menos en la medida de que estos cabros crezcan. Porque yo me he pasado esta película, pienso de un cabro que estuvo en la escuela alemana, donde entonábamos el himno de Perú. Y yo tenía compañeros peruanos. Y a lo mejor uno de mis buenos amigos fue un peruano. Y a lo mejor hasta pololeé con una chiquilla peruana, o al revés, una peruana pololeó con un chileno, etcétera, etcétera. Yo pienso que este cabro va a tener una posición totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Yo creo que por ahí va. En la medida que se den estos espacios de integración en las escuelas, y donde las escuelas sean muy tolerantes, muy abiertas, muy receptivas, vamos a estar educando de una manera distinta. Los niños van a estar en un contexto diferente. Entonces, este muchacho yo creo que va a tener finalmente una actitud totalmente diferente y que nos va a permitir que, qué sé yo, que en 20 años más seamos un país menos discriminador, menos xenófobo y menos mirador en menos de los peruanos, de los bolivianos, porque nosotros tenemos esa mirada. Bien, hola a todas, a todos. En
Esta película se llama Y verás como quieren en Chile. Es un documental muy cortito, realizado hace 10 años más o menos. Es uno de los pocos materiales audiovisuales realizados en Chile sobre migraciones. Hay mucho material de prensa, hay mucho reportaje, pero material audiovisual, documental o ficción hay muy poco, ¿no? Si quieren ver otro material que es muy bueno, les recomiendo ver la película Ulises, ¿no? Bastante poco conocida, incluso dentro de los que trabajamos en migración. Yo quería partir recordándole a Luis que además de Kant, de Arendt, Touraine y otros, los jaivas también dijeron: ¿para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Me quedé con los jaivas en la punta de la lengua, ¿no? Es decir, esta pulsión nacionalista que está siempre pulsando acá. Bueno, la Escuela República de Alemania, ¿no? O la Escuela o el Colegio de Alemania, ¿no? Hay alguien que dice por ahí siempre que pareciera que Dios es guionista, ¿no? Y a veces le gusta escribir tragicomedia, ¿no? La Escuela República de Alemania poblada de latinoamericanos, ¿no? Ni un solo rubio. Parece un mal chiste, ¿no? ¿Y por qué les muestro la película República de Alemania? Porque muestra un poco de luz, desde mi punto de vista, bastante poca. Y esa luz es la experiencia de los niñas y las niñas y los niños que han vivido la experiencia y vivieron la experiencia de pasar por esa escuela. Pero también muestra el vaso de los 3/4 vacíos, digamos, ¿no? Que es los procesos de guetización y de concentración de los migrantes en determinados reductos donde se sienten más o menos protegidos, ¿no? En un país que se toma las migraciones en serio, las escuelas como el Colegio Alemania, los barrios como Quilicura, con alta concentración de migrantes, ocupando espacios que son más o menos favorables para su experiencia vital, no debería suceder, ¿no? Nos habla de un país que efectivamente no ha logrado llegar a un estatus de hospitalidad que es el deseable frente a la situación migratoria mundial y regional. Voy a hacer una exposición que trata de recuperar ciertos elementos históricos de la migración en Chile para poder argumentar o para poder darle sustento a mi perspectiva, ¿no? A algunas de las ideas que yo tengo sobre la migración en Chile a propósito de mi experiencia profesional, a propósito de mi experiencia de trabajo con migrantes y a propósito de mi trabajo académico también, ¿no? ¿Por qué establecer un marco histórico de las migraciones? Primero que nada porque permite identificar el trayecto a través del cual se ha ido configurando socioculturalmente una mirada sobre los migrantes, ¿no? En Chile prevalece una mirada sobre los migrantes más o menos hegemónica, y eso tiene raíces bastante profundas. No es a propósito de la configuración presente social, política, global, que tenemos una mirada sobre los migrantes. Nuestra reacción como sociedad frente a los migrantes tiene raíces históricas bastante profundas. Y porque a partir de la explicitación de estas constantes históricas, uno puede, en el ámbito académico, en el ámbito de la política, en el ámbito de las discusiones, en los movimientos y grupos políticos en los que uno participa, proponer ciertas lecturas para proponer cambios concretos, ¿no? Mucho de lo que dijo Luis, todo lo que dijo Luis lo comparto, y hay muchas cosas que yo voy a tratar de resaltar en esta exposición. Sobre todo la idea de la transformación, del cambio de mirada, sobre todo la propuesta de un cambio en la perspectiva ética con la cual nosotros enfrentamos nuestra experiencia de relación con los extranjeros, con lo extranjero o con los otros, ¿no? Para empezar, por la sentencia voy a decir lo siguiente. Ciertas formas de inmigración en Chile han sido construidas en narrativas donde lo extranjero es una amenaza del orden social. Estas narrativas, como construcciones socioculturales, delimitan regímenes de sentido que promueven la reproducción de la discriminación, la exclusión, la xenofobia, ¿no? Esa es la sentencia. Voy a partir por ahí y ahora voy a empezar a analizar
algunas de las cuestiones que me interesa decir. Dale. Eso. Si ustedes se detienen a ver eso, yo no les voy a hablar de cifras en la exposición, pero quiero que vean el porcentaje sobre población total. Si ven la última columna del lado derecho, se van a dar cuenta que la población migrante en Chile siempre ha sido ínfima. Siempre han sido muy pocos en relación a la población total. Lo que quiere decir que en realidad nunca hemos sido invadidos por migrantes. Lo que quiere decir que en realidad el porcentaje de servicios públicos, de trabajo, de comida, ¿no?, de espacios públicos que ocupan los migrantes son bastante reducidos, ¿no? Eso es un mito de raíz que hay que erradicar, ¿no? Si uno ve esa tabla, lo que puede llamar la atención es que en 1907 tenemos el porcentaje más alto de población migrante en relación con la población total chilena, y luego va variando, hay un proceso de baja entre 1940, por supuesto durante la dictadura, y después, como todos sabemos, vuelve a subir a partir de los años 90, momento en que se viene una oleada migratoria bastante significativa, ¿no?, que está principalmente representada por la migración peruana. Hasta llegar al 2014, de acuerdo a las cifras oficiales, las últimas publicadas por el DEN, en que la población migrante representa un 2,3% de la población total, ¿no? Un 2,3% todo, muy poco, digamos, ¿no? Pues para no desentonar. Para que sepan ustedes, el promedio de migrantes en la OCDE, ¿saben de cuánto es? De 13%, ¿no? Los países OCDE tienen un promedio de migración respecto a su población total del 13%. Y nosotros, de acuerdo a las cifras de la CACEN 2015 y las últimas actualizaciones que se han hecho, estaríamos alrededor del 3,5%, ¿no? Porque en realidad las cifras oficiales dicen que hay como 500.000 migrantes, pero en estricto rigor, los que trabajamos en migración, en las discusiones que se manejan, creemos que fácilmente podrían llegar a los 800.000. Eso como primera cosa. Entonces voy a hacer este recorrido histórico, ¿no? Yo esta presentación la armé exponiendo 3 momentos migratorios a lo largo de la historia de Chile, ¿no? Primero, la colonia, después vamos a decir algunas cuestiones sobre el proceso de independencia chilena y la migración selectiva para llegar a las migraciones contemporáneas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la colonia, lo primero que nosotros encontramos, de acuerdo a Lorenzo Agar, uno de los grandes estudiosos de la migración y sobre todo la migración árabe en Chile, que ha escrito bastante al respecto, tenemos la idea de que desde el comienzo de la constitución de lo que fue Chile, es decir, a propósito de la llegada de los españoles, en adelante, uno lo que puede ver en Chile es una tensión entre una diversidad bastante amplia de orígenes y la persistencia de un proyecto homogenizador, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La historia latinoamericana y también en Chile, ¿no?, nos muestra que los procesos migratorios se fueron desarrollando desde el momento mismo de la conquista y la colonización europea, principalmente protagonizada por portugueses y por españoles, ¿no? Las características que fueron asumiendo entonces nuestras sociedades latinoamericanas están fuertemente marcadas por los primeros proyectos de poblamiento de estas zonas en manos del Imperio Español y el Imperio Portugués, ¿no? Y estos proyectos imperialistas lo que buscaban justamente era expandir su imperio, ¿no? Y expandir el imperio sobre la base de la colonización y ojalá la homogenización identitaria nacional de los lugares que estaban conquistando. La heterogeneidad cultural de las colonias, que después fueron configurándose en naciones latinoamericanas, se empezó a desarrollar a propósito del proceso de mestizaje, ¿no? Llegan los españoles, empiezan a mezclarse con los nativos, los negros que traían como esclavos también de África, los españoles y los portugueses empiezan también a generar todo un proceso de mestizaje y se empieza a generar una gran heterogeneidad cultural. Y ese escenario fue produciendo, de acuerdo a los estudios históricos, un progresivo esquema de segregación social, ya desde la colonia, ¿no? Este esquema de segregación social es lo que nos indica
lo que Lorenzo Agar identifica como las dos principales características de los procesos migratorios latinoamericanos y chilenos. Por una parte, una amplia diversidad cultural, a propósito del proceso de mestizaje y la llegada de otras nacionalidades también, porque no solamente llegaron españoles, también empezaron a llegar otras nacionalidades europeas. Y por otro lado, la otra característica es un profundo esquema de segregación social. Entonces, lo que tenemos desde el comienzo, desde el periodo colonial, es un esquema de diversidad cultural versus un proyecto homogenizador que tiende a segregar socialmente a los distintos, a los otros, a los que están ubicados en la parte más baja de las categorizaciones raciales, de los esquemas de poder. Por ejemplo, Matelar, no sé si lo tengo ahí. Sí, Matelar dice, en esa época, ya, ¿no? Hay una taxonomía bastante bien desarrollada. Los blancos o españoles, entre los cuales se distinguen los españoles europeos de los españoles americanos o criollos. Los indios, los mestizos, descendientes de blancos con indios. Los negros, quienes podían ser libres o esclavos. Los mulatos, descendientes de negros con blancos. Y los zambos, descendientes de negros con indios. Entonces, todo este esquema de segregación social, de categorización, lo que uno puede ver en la historiografía es que se proyecta a lo largo de todo el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, mostrando los orígenes raciales del clasismo que tanto nos caracteriza, ¿no? Bueno, a contrapelo de la diversificación cultural y social que era evidente, producto de la mezcla del mundo europeo con el aborigen, las aspiraciones de la élite naciente chilena estaban orientadas por los principios de la homogenización cultural y fueron desarrollando sus proyectos de constitución del Estado Nacional, intencionando procesos migratorios que tributaran a esa idea. Es decir, todas las medidas que se tomaron en un primer momento para poder ir desarrollando lo que es el Estado Nacional, tenía como trasfondo el espíritu homogeneizador, ¿no? Eso como primera cuestión, ¿no? Todo lo que resultara distinto era subvalorado, estaba en una escala social, en un escalón de la escala social bastante inferior. Por ejemplo, Ambrosio Higgins, ¿no? ¿Les suena? Ambrosio Higgins es uno de los representantes de la época que miraba la migración en Chile como una cuestión que venía a generar, ¿no? El peligro del desorden racial, el peligro del desorden identitario que se estaba configurando antes de la independencia. Entonces, Ambrosio O'Higgins está escrito así por Fuenzalida. Ese gobernador de Chile y más tarde virrey del Perú, creo que está también ahí, sufriendo como había sufrido en cabeza propia y en la de sus amigos los efectos de las leyes sobre extranjería, fue en el mando el más tremendo de los perseguidores de cuanto elemento demográfico extraño asomó por nuestro suelo. Para mantenerse grato al soberano y hacer insospechable su conducta funcionaria, vigiló, como Argos de 100 ojos, nuestras costas para que no se filtraran los enemigos de la fe. Llevó su celo hasta los extremos más pueriles para alejar hasta la sombra de una tacha su celo anti-extranjeril. El que llevaba en sus venas sangre irlandesa, el que llevaba en su cerebro ideas de progreso, el que llevaba en su espíritu organizador y potente, acomodado a las soluciones rápidas, un temperamento tan propio para resolver acertadamente, sin embargo, se dejó voluntariamente enredar en las ridículas telarañas de la persecución al extranjero, ¿no? Fuenzalida, ¿no? Historia. Luego de este periodo colonial en que nosotros ya vemos el modo en que se empieza a fraguar una cierta representación sobre la diversidad cultural, ¿no? A propósito del desarrollo de un proyecto homogenizador, lo que uno puede ver es el paso a las migraciones en el siglo XIX y comienzo del siglo XX post-independencia, ¿no? Durante toda la fase previa de 1530 a 1600, 1700, mitad del siglo XVIII, lo que uno pudo ver entonces es un proceso de colonización donde los españoles estaban tratando de expandir el imperio, instalar sus lógicas imperiales en Latinoamérica, junto con los otros imperios que llegaron en la época, y resguardaron siempre la idea de que había que mantener una visión ideológica relacionada con los dictámenes de la fe, ¿no? Y una cierta pureza de sangre, ¿no? Está escrito, ¿no? Una cierta pureza de sangre que sería la pureza de la sangre española. Luego, ¿qué es lo que aparece? Lo que tenemos en el siglo XIX y en el siglo XX son las migraciones que comienzan a promoverse, ¿no? que comienzan a
a facilitarse explícitamente desde los gobernantes de la época, ¿no? Acá hay una portada de uno de los informes que citó Luis, ¿no? Redactado por Benjamín Vicuña Maquena, que es una serie de recomendaciones a propósito de las comisiones que nosotros conocemos tan en boga en nuestros gobiernos. Esto es una comisión también, ¿no?, sobre migraciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los especialistas en migración? Vicente Pérez Rosales, Benjamín Vicuña Maquena y otros, es recomendarle al gobierno de Chile que promuevan los procesos inmigratorios específicamente europeos, no otros, ¿no?, específicamente europeos, por razones que tienen que ver con la geopolítica, con el desarrollo de la industria, con el mejoramiento de la raza, ¿no? Es decir, lo chileno, lo aborigen, lo indígena, lo negro, lo chino, ¿no?, eran migraciones que había que evitar, ¿no? Y está escrito, ¿no? Está escrito en esta taxonomía también de las nacionalidades de las cuales nos hablaba Luis, que yo les traigo acá unos ejemplos, ¿no? Está explicitada la idea de que los chinos y los negros era a toda costa una migración que había que evitar, ¿no? Es decir, el ideal europeo, ¿no?, que representaba el progreso y la civilización, era todo lo que recomendaban los expertos de la época. Basados entonces en la creencia de que las naciones europeas constituyen una civilización superior, la inmigración, desde ella pensaban, impactaría positivamente a los estados en formación, ¿no? Y a partir de octubre de 1882 se crea la Agencia de la Colonización General en Europa. Es decir, se empieza a crear toda una institucionalidad que promueve desde Chile y en Europa la migración europea de nacionalidades bastante específicas, ¿no? ¿Cuáles son las nacionalidades que eran promovidas, digamos, ¿no?, sobre la base de un acabado conocimiento antropológico, ¿no?, de parte de estos gobernantes? En primer lugar, había que fomentar la llegada de alemanes por su carácter y por pertenecer a una raza especial que forma su patria en el bosque, donde levanta su hogar o en el que ve crecer sus hijos libres y felices. En segundo lugar, ¿no?, ya lo pasé, a ver, dale uno más. No, déjalo ahí, déjalo en la otra, en la que viene, porfa, ahí. En segundo lugar, a italianos y suizos, porque se arraigan con rapidez, son buenos agricultores, afables, de clara inteligencia y provienen de una cultura genial. En orden descendente después recomendaban traer a los vascos por ser sobrios y adecuados para el trabajo rudo, aunque no se establecían de manera definitiva, ¿no? Eso también, en todas las nacionalidades que eran buenas para viajar, no querían gente que se quedara, ¿no? Belgas, por sus dotes especiales para la industria. Ingleses, escoceses e irlandeses, haciendo la salvedad que eran viajeros o transeúntes útiles, y no era esperable que se convirtieran en colonos. Si hay franceses acá, disculpen. Los franceses, en términos generales, eran los peores inmigrantes conocidos, pues siempre regresaban a su país, además que eran vanos, pocos dados a la familia y carentes de espíritu religioso. Francia es... Los españoles ofrecían desventajas por su carácter altivo y dominante, y de los cuales nada tenemos que aprender porque ellos ya nos han legado su sangre, lengua y sus costumbres como una herencia irrenunciable. Y como les decía, en este informe se dejaba expresa constancia que los chinos y negros eran inmigrantes no deseados en el país. Bueno, se fue avanzando en el desarrollo de estos procesos migratorios y civilizatorios, es decir, todo el proceso de constitución del Estado Nacional chileno tiene como trasfondo una representación de la civilización europea como el lugar al cual tenemos que llegar, ¿no? A propósito del mejoramiento de la raza, a propósito del desarrollo industrial, a propósito del desarrollo del conocimiento y todo lo que nosotros conocemos como colonización total de estos territorios. Y en ese contexto de favorecimiento de la migración europea ya se creaban conflictos en la época, ¿no? Se creaban conflictos, dale uno para atrás a ver si les puedo mostrar ahí. Por ejemplo, siglo XIX, Mercurio del Paraíso, octubre de 1885. Alguien manda una columna, no existían las columnas en esa época, una carta al director probablemente,
Está muy bien que vengan más y más colonos, pero el supremo gobierno debe tener presente que mientras hace venir extranjeros que cuestan un platal a la nación para poblar los terrenos de la Araucanía, más de 1000 honrados y buenos chilenos, a quienes ha impedido importantes trabajos en los terrenos destinados a colonos, se destinan a emigrar a la República Argentina en busca de un pedazo de terreno. Es decir, la migración en Chile, ni como en todos lados en realidad, pero la migración en Chile ya genera cierta conflictividad interna y cierto rechazo, a pesar de que el proyecto homogeneizador civilizatorio con la mirada puesta en Europa, ¿no?, en todo lo que representa como raza superior, era un ideal más o menos compartido, ¿no? A pesar de eso, se generan tensiones internas sociales que fueron significativas. Esta es una pequeña muestra. Bien. Para seguir avanzando, luego del periodo que se abrió con el proceso de independencia en Chile, lo que nosotros podemos reconocer luego como hito histórico es el desarrollo de las migraciones contemporáneas. ¿Bien? A lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, lo que se favoreció entonces fue la llegada de migrantes colonos europeos para poder desarrollar el Estado Nacional chileno. A propósito del paso del siglo XX, a propósito del avance histórico, a propósito de una serie de factores sociales y culturales, se fue enriqueciendo el panorama migratorio en Chile, pero nunca, como vimos en la lámina inicial, pero nunca con un porcentaje significativo que superara el 2 o el 2,5%. La migración europea siguió proliferando, siguió desarrollándose, y la migración latina, la migración de los países vecinos, también empezó a considerarse como una cantidad significativa, ¿no? Principalmente durante el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, a propósito del desarrollo de las salitreras y el boom del salitre en el norte, ¿no? La migración peruana, la migración boliviana, la migración argentina, a lo largo del siglo XX fueron siempre las predominantes, ¿no? Argentina por la larga extensión de frontera que compartimos, y Perú y Bolivia en la zona norte por razones económicas, y además también porque la población nativa no reconoce los límites fronterizos y era una migración permanente y vuelta. A partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que uno puede reconocer como hito fundamental histórico en términos migratorios en Chile es la caída paulatina de la inmigración hasta llegar a los años 70. ¿No? Entre 1950 y 1970, lo que uno reconoce, mirando las cifras, es una reducción significativa de la cantidad de migrantes. Y fundamentalmente porque se instala nuevamente, ¿no?, la idea de que la migración hay que controlarla y hay que favorecer un solo tipo de movimiento migratorio. Bien, primero se acentúa la idea de que hay que dejar entrar los capitales extranjeros, los ingenieros, los profesionales que permitan el desarrollo del país, y por otro lado hay que cerrarle la puerta a los eventuales delincuentes, a los eventuales subversivos, sobre todo en la lógica de la dictadura que se instaló desde 1973. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de migraciones contemporáneas, lo que tenemos en general son tensiones que se desarrollan a propósito de las políticas migratorias, los derechos humanos y el pluralismo cultural. ¿Bien? Esto nos fue una preocupación previamente. Previamente la preocupación era el proyecto homogeneizador, ¿no? Previamente la preocupación fue el desarrollo, el interés por generar mayor riqueza, por poblar el país. Entrada la década del 70 y el 80, lo que nosotros tenemos es un contexto regional donde las crisis económicas y políticas proliferaron, y por tanto empieza a llegar al país una gran cantidad de población latina, ¿no? Y a propósito de la llegada de población latina, ya a partir de los años 90, pasada la dictadura en que nadie podía entrar, ¿no? Más bien había que salir, y había que salir corriendo, lo que sucede es entonces la aparición cada vez más visible de las tensiones que representan flujos migratorios nuevos, caracterizados por la vulnerabilidad, que demandan una atención diferente, ¿no? Y esa atención diferente tiene que ver con lo que nos planteaba Luis en la primera exposición, es decir, una mirada que considere el respeto de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de políticas migratorias, derechos humanos y desafío del pluralismo cultural, lo que tenemos es una serie de desafíos que se le presentan al Estado de Chile y que se ven tramitados, se ven trabajados, se ven enfrentados de manera parcializada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? A propósito de
de la historia de la cual yo les estoy hablando ahora, de los procesos migratorios. En Chile lo que ha sucedido es que la migración se tiende a enfrentar con ciertas medidas administrativas, con ciertas lógicas que permiten superar ciertos problemas puntuales de los migrantes sin atender nunca el tema de fondo. Y el tema de fondo es el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El tema de fondo es la integración social de los migrantes. El tema de fondo es el reconocimiento o la confirmación de la existencia de personas que llegan al país y no meramente de trabajadores, ¿no? Hay un político europeo que decía: queríamos trabajadores y llegaron personas, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿No? La tensión entre políticas migratorias y derechos humanos tiene que ver con una masificación de los flujos migratorios, pero flujos migratorios profundamente vulnerables, ¿no? ¿Y por qué hablamos de vulnerables? Porque la migración que está llegando desde los años 90 a Chile es una migración que tiene que ver con desastres naturales, que en realidad son desastres naturales porque los anteceden desastres sociales, ¿no? Los pobres son los que se ven mayormente afectados por los desastres naturales. Conflictos bélicos, crisis políticas, Perú en los años 80, 90 con Fujimori. Y esas poblaciones vulnerables lo que hacen es llegar al país, por supuesto a trabajar, a buscar un mejor lugar para vivir, y se encuentran con un país que no tiene política migratoria. Lo que tiene es lo que nos cuenta Luis, que es una legislación restrictiva, ¿no? Anclada en la representación de la migración como un desorden, la representación de la migración como un peligro, la representación de la migración como algo que hay que evitar, ¿no? Sobre todo desde los años 50, años 70 en adelante. El país enfrenta los procesos migratorios con la legislación heredada de la dictadura, ¿no? Y la legislación heredada de la dictadura lo que nos entrega es un conjunto de elementos materiales y simbólicos que circunscriben los procesos migratorios dentro de los parámetros de la seguridad, la restricción y el control. La migración no es algo que hay que recibir entonces, la migración es algo que representa peligro, ¿no? Peligro de diferentes maneras. Porque lo que nosotros vemos es que no solamente el peligro de la delincuencia, lo que nosotros vemos hoy día es que además la migración rompe familias, ¿no? ¿Han visto las noticias de Antofagasta? ¿No? Es decir, la migración como un peligro sexual, ¿no? La migración como algo que viene a subvertir un cierto orden en X dimensión de la vida social, ¿no? La migración como algo que viene a ensuciar una cierta pureza de sangre, la migración como algo que viene a desordenar nuestras representaciones identitarias, etc., ¿no? Chile no cuenta con una legislación migratoria moderna. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Los que estudian migraciones cachan perfectamente. Pero cuando uno habla de legislación migratoria moderna, de lo que está hablando es de cómo se hacen operativos, cómo se concretizan, cómo se bajan a la legislación nacional todos los instrumentos de derechos humanos que los países como Chile han ratificado, han firmado y han jurado implementar, ¿no? Eso implica generar marcos regulatorios, implica generar instituciones, implica destinar recursos, ¿para qué? Para que los migrantes vean sus derechos fundamentales respetados, asegurados, ¿no? Lo que Chile ha hecho es hacer coexistir el marco regulatorio de la dictadura, que es profundamente restrictivo, con medidas administrativas menores, ¿no? Cuando digo medidas administrativas menores es que han modificado ciertos tipos de visas. Cuando digo medidas administrativas menores es lo que hizo ayer la presidenta Bachelet, dándole visas gratuitas a los niños para que no tengan problemas en su integración en el sector salud, en la educación. Cuestión que ya pasó el 2003, lo de ayer era un bluff para poder tapar la renuncia del jefe nacional de extranjería. Desde el año 2003, con la ley Vitar o con la circular Vitar, que los niños pueden integrarse a los colegios sin ningún problema, con ciertas restricciones, con ciertos obstáculos administrativos, pero eso ya sucedía, ¿no? Entonces, un marco restrictivo que coexiste con medidas administrativas menores. Esa coexistencia de esas dos cosas que no permite ir al fondo del asunto, Carolina Stefoni la denomina la política de la no política, ¿no? O Eduardo Taller, un connotado investigador actual que tengo la suerte de conocer sobre migraciones, la política del estado de ánimo, ¿no? Es decir, hay un alcalde que le gustan los migrantes, que cachó que la gente los quiere ayudar, que genera cierta simpatía, oficina de migrantes.
Pero si no está con el estado de ánimo adecuado, el alcalde no mueve un dedo por los migrantes que están llegando a sus comunas. Entonces la política y la no política lo que hace es eternizar, es sostener la construcción y las prácticas sociales que excluyen y vulneran los derechos básicos de los migrantes, a través de medidas particulares que no tocan nunca el problema de fondo, ¿no? Entonces esa es una cuestión que los organismos académicos, que los organismos políticos, que deberíamos discutir también, porque además tiene fuertes repercusiones a nivel subjetivo, a nivel cultural y social, es cómo Chile, una nación que efectivamente presenta un escenario social y cultural de orden y estabilidad, no se hace cargo en términos institucionales de hacer valer los derechos de los migrantes que están llegando efectivamente de manera muy numerosa. ¿Bien? Entonces, se me acabó el tiempo, no es que me estén llamando. Lo que tenemos es esta tensión, nuevamente, entre migración y proyecto homogeneizador. Lo que tenemos es a los migrantes como los sospechosos de siempre, ¿no? Durante el proceso de colonización habían inmigrantes indeseados, los árabes, los chinos, los negros, ¿no?, que llegaban a Chile sin estar vinculados con los programas de colonización, ¿no? Ahí tenemos una primera figura. Luego, durante la dictadura, se acentúa la idea de peligro bajo la forma de los terroristas, ¿no? La migración nuevamente, ¿no?, asociada a representación de peligro, los marxistas-leninistas, como decían, ¿no? ¿A nadie le hace sentido eso? Marxistas-leninistas, ¿no? Mientras que en la actualidad la representación de los migrantes se asocia más bien a un problema social, ¿no?, bajo las imágenes de pobre, subdesarrollado, delincuente, ¿no? Lo interesante de esto, nos dice Stefani, es que en todas estas narrativas encontramos un punto en común: lo de extranjero cuya sola presencia constituye una amenaza para el orden social, representación que encuentra terreno fértil en la reproducción de estructuras de discriminación. ¿Bien? De acuerdo a Zavala y Rojas, lo que nosotros tenemos acá es una dialéctica de la negación del otro, ¿no? Una dialéctica de la negación del otro que vemos desde el proyecto colonizador homogeneizador, ¿no?, que enfatiza lo europeo por sobre lo aborigen. Luego, durante el desarrollo del Estado Nacional, la dialéctica de la negación del otro, que era el aborigen, el indio que estaba al lado mío, ¿no?, y la enfatización de lo blanco, ¿no?, y por supuesto hasta llegar a la dictadura, como yo se los decía desde Carolina Stefani. Para ir cerrando, porque se me acabó el tiempo, cuando nosotros llegamos entonces a las políticas migratorias, derechos humanos y el desafío del pluralismo cultural, estamos situados en un escenario... ¿Se acabó? ¿No hay más? No, dale más atrás nomás. Más atrás. Ahí. Nosotros estamos situados en un escenario donde las discusiones tienen que ver con la noción de ciudadanía y con la noción de derechos, ¿no? Si nosotros entendemos que en el proceso de globalización, ¿no?, el proceso de globalización que es tan popular, ¿no?, que alude a la idea de la interconexión entre lugares del globo de manera automática, inmediata, el flujo profuso de capitales, el flujo profuso de conocimientos, de ideas, de representaciones, ¿no?, y el flujo cada vez mayor de personas, estamos situados en un escenario donde el Estado Nacional, como configuración moderna, occidental, va perdiendo sentido. El Estado Nacional está constituido sobre la idea de las fronteras territoriales que fueron desarrollándose a propósito de la constitución del Estado, una vez que se dejó atrás las lógicas más feudales, ¿no? Y a propósito del desarrollo del Estado Nacional es que aparece la idea o la noción de ciudadanía, ¿no? La noción de ciudadanía asociada a la pertenencia a un territorio. La noción de ciudadanía asociada al ejercicio de derechos si es que tú perteneces al territorio en el que naciste, ¿no? Entonces, en un escenario como el actual de globalización, para ir cerrando, ¿no?, el desafío fundamental en esa tensión entre derechos, multiculturalidad y políticas migratorias está dada porque deberíamos mirar hacia un cierto escenario revolucionario. Una revolución que tiene que ver con cambiar los parámetros sociales, políticos y también simbólicos del Estado Nacional. Y esa revolución, sobre todo, tiene que estar dada en el ámbito de lo simbólico, ¿no?, a propósito y continuando con lo que nos planteaba Luis sobre el cambio de mirada, sobre el cambio ético.
La revolución simbólica implica pasar de la ciudadanía anclada a la idea del Estado Nacional hacia una ciudadanía pensada como una ciudadanía global y social, como dice Macarena Marchini. Entender la ciudadanía como una ciudadanía global y social significa desdibujar el Estado Nacional delimitado por las fronteras que dividen los países en el globo. Implica entender que los sujetos van a seguir migrando, implica entender que la restricción de los movimientos migratorios no va a generar otra cosa que la desprotección y la vulneración sistemática de los derechos humanos de esas personas que están migrando y que por tanto tenemos que abrir las fronteras. La revolución simbólica que implica la transformación del Estado Nacional es la abolición, ¿no?, o la apertura sistemática, progresiva de las fronteras. No se puede pensar de otro modo si que estamos pensando, por lo menos a nivel regional y chileno, en la integración latinoamericana y el respeto de la dignidad de las personas. Bien, eso, se me quedan un montón de cuestiones en el tintero, pero espero haber sido claro con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la presentación del tema. Un comentario al documental y a la presentación misma, que creo que en esta suerte de proyecto deshomogeneizador o heterogeneizante, por decirlo de algún modo, creo que en parte se juega una problemática historiográfica que tiene que ver de cómo una suerte de historia oficial se ha ido instalando, perdura y se persiste en ella, pero que produce a su vez y se sostiene desde la exclusión, desde las víctimas, desde los marginados, digamos. Pienso respecto al documental de cómo periodos históricos conflictivos, bélicos entre Chile y Perú son revisados o revisitados si es que lleva una reflexión distinta o permite un encuentro desde esa historia que permita un presente diverso, no conflictivo, digamos. Eso fue una primera interrogante que tiene que ver con ir cuestionando, interrogando esta historia oficial que permea de alguna manera la cultura y también permite o imposibilita ciertas determinadas relaciones sociales. Y esta sociedad, ¿qué tan posible puede ser este proyecto revolucionario en sociedades que son altamente desiguales, cuyas fronteras ya están establecidas en distintas clases sociales, en el cual lo interno ya es conflictivo, ya es amenazante? De igual modo, o lo es más lo extranjero, lo otro, pero donde la otredad nacional, podríamos decir, también es igualmente amenazante. Eso más bien como comentario o pregunta, y quizá algo más general que tiene que ver con cuando se habla de hospitalidad o de acogida. ¿Qué posibilidades tiene la hospitalidad de existir en un mundo contemporáneo más o menos definido desde el neoliberalismo y un individualismo exacerbado, digamos? ¿En qué consistiría? ¿Cuáles son las condiciones que podrían permitir la existencia de una hospitalidad? Como pregunta, y así también damos la palabra al público para que pueda intervenir y si tienen algunas preguntas las puedan plantear. ¿Haríamos preguntas? En el estado actual del desarrollo neoliberal, del desarrollo del neoliberalismo en Chile, a mí me parece que tenemos todo por hacer. O sea, se nos abre un amplio campo de posibilidades de acción política para poder generar un espacio de hospitalidad. Si no nos situamos en la perspectiva de la transformación política de nuestro Estado Nacional, ya no, o sea, era una provocación decir, vamos, derribemos las fronteras, digamos, ¿no?, sin ir tan lejos inmediatamente, pero sí en un proyecto de transformación del sistema neoliberal chileno podemos
optar a algún tipo de desarrollo de una base cultural y social que permita la hospitalidad, mirar al otro, mirar al migrante como un sujeto que está buscando oportunidades tal como lo hicimos nosotros, etc. Y todos esos elementos están incorporados en las propuestas de política pública que se han quedado en borradores en los últimos 10 años, en los últimos 4 gobiernos o 3 gobiernos que nos ha tocado pasar, digamos, ¿no? Es decir, se tiene conciencia clara de que se necesita una institucionalidad, que se necesita un cambio cultural y que tenemos que generar políticas educativas, políticas culturales y sociales que nos permitan generar esa transformación y generar ese escenario de hospitalidad. Ahora, tal vez yendo más de fondo y que tiene que ver también con las reflexiones sobre el neoliberalismo, tenemos que superar también la sociedad del miedo, ¿no? Como dice Yoda, el miedo te lleva a la rabia. No, es verdad, la sociedad del miedo, ¿no? Benazayac habla sobre la sociedad del miedo. Benazayac nos dice, vivimos en una sociedad plena de incertidumbres, donde el conocimiento científico ya no nos da ninguna respuesta cerrada, hemos aprendido a cuestionarlo todo, ¿no? A partir de la caída del positivismo y de todas sus propuestas ordenadoras y la cuadrícula que nos proponía como entendimiento del conocimiento y relación del sujeto con el mundo, de repente nos vemos en la incertidumbre y tenemos miedo. El miedo hay que perderlo, y el miedo se pierde con transformaciones políticas desde mi punto de vista. Eso. Gracias, Gabriel. No sé si quieres agregar algo o alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta. Vamos a usarla. Estaba pensando en el Chile de hace un tiempo atrás, y la relación que tenía la comunidad chilena con lo gay, con lo homosexual, con los movimientos homosexuales, y en la condición actual de esa relación. Yo he tenido la oportunidad de ser docente en primer año de psicología en varias generaciones, y he visto cómo incluso en esos alumnos evoluciona la relación con la diversidad de género. Y ha evolucionado, pues. En poco tiempo ha evolucionado muy positivamente, a mis ojos por lo menos. Hay mayor aceptación, hay mayor respeto. Y pensaba si la instalación de ese cambio social no se podría homologar a también ciertas costumbres muy antiguas, como las relataste tú, con respecto a la visión del extranjero en Chile. Claro, estos relatos coloniales, así como de ponerlo en una condición muy indeseable, etcétera, pueden cambiar. Yo creo que o sea, estoy pensando en que bajo el proceso que ha ocurrido con la diversidad de género se ha establecido. Entonces, no sé si han habido algunas averiguaciones que ustedes hayan visto de ese tipo de procesos en otras realidades culturales. No sé si Europa será un referente en ese sentido, no confío tanto en eso, digamos. Pero no sé si ustedes nos pueden aportar alguna luz al respecto para saber cómo es que nosotros por lo menos desde mi posición, que es desde la docencia en un ámbito bien como creo que menor, que es la universidad, es un espacio muy pequeño en la sociedad, se puede por lo menos tratar de posibilitar o orientar. Mira, había una pregunta por allá. Tiene un límite. Allá. No, yo más que preguntar quería hacer un comentario. Bueno, yo no soy del área de las ciencias sociales, pero como que me produjo mucha curiosidad venir especialmente a este conversatorio porque se trata de algo que en el espacio de la medicina, por así decirlo, no es tan común. Y lo que me queda como un poco de reflexión es que como que me llamó mucho la atención el tema del cambio del concepto de Estado-Nación hacia una multiculturalidad y el tema de los derechos humanos. Y yo en ese sentido como que me hago la pregunta y la reflexión de que muchas veces nosotros con la institucionalidad declaramos por decreto ciertas cosas, pero que tras eso igual deberíamos aprovechar esa misma institucionalidad, y especialmente la educativa, para empezar como a permear la mayor cantidad de personas posible. Porque, por ejemplo, yo veo que las personas aquí,
por supuesto que tienen un interés, porque lo escucharon, porque nos relacionamos con la academia de alguna u otra manera, pero de repente como que me resulta muy complicado poder permear estos discursos a la mayoría de la población que no tiene acceso a este tipo de discusiones. Y en ese sentido, yo como que también pienso cómo funciona el aparato educacional, la educación pública propiamente tal, y si es que los valores, si es que no se, ¿cómo es que se llama? Si es que no se enseña a pensar los derechos humanos, si es que no se enseña como la parte filosófica, por así decirlo, de eso, después no viene la reflexión posterior de que los derechos humanos son importantes por cuáles o tales razones. Eso básicamente quería exponer. Sí, yo también quería hacer un comentario y tomando la intervención tuya que partiste sobre la sexualidad, porque en la reunión anterior de gestualidades también yo hice un comentario muy parecido, o sea, ¿qué pasa con esta sensación de amenaza, ¿no?, que hay en relación al otro? Y en ese sentido la sexualidad, la transexualidad empieza a ser o es percibida como una amenaza. En la migración yo creo que es mucho más claro. O sea, el migrante es alguien que amenaza y eso es lo que aparece. Y esa amenaza yo creo que se exacerba y se pone a niveles extremos de acuerdo a la conveniencia política, económica, etc. Pero hay una amenaza real. Y yo creo que es cierta. Y esa amenaza tiene que ver con atentar contra la idea de pureza, que en este caso está representada por la idea de nación, ¿no?, del Estado, de la patria. Yo soy migrante, yo soy boliviano, yo estoy en Chile y pensaba mucho desde mi experiencia. Yo llego acá muy chico, entonces me doy cuenta que una de las cosas que yo no tengo que hacer es hablar como boliviano. O sea, me di cuenta después, ahora estoy pensando. Y me di cuenta que tenía que aprenderme el modismo, y era básico. Porque yo así podía hablar y no decir nada, porque si hablaba y me preguntaban, estaba sonado. Entonces aprendí y me defendí, y fue muy buena experiencia. Bueno, ser boliviano en Chile es complicado. Pero fue bueno, el colegio estuvo bien y todo. Pero después a los 16 años me tocó ir a Bolivia, y me pasó lo mismo. O sea, hablaba como chileno en Bolivia. Y ahí yo me di cuenta que tenía que aprender a hablar boliviano súper rápido. Ahí fue mucho más consciente. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, me vine a estudiar acá, yo trabajo y tengo familia y todo. Pero de lo que yo me di cuenta es que a esta altura del partido yo ya no tengo patria. O sea, me gusta Bolivia y me gusta Chile, pero el himno y no sé, y los valores patrios, y como que cada vez me resultan más poco lógicos, allá y acá. Entonces, yo estoy pensando en mi generación o generaciones que hemos tenido este proceso migratorio. Claro que somos una amenaza para la nación, para el concepto nación, porque ya no nos identificamos con eso. O sea, ya yo tengo un pasaporte y si paso por chileno y nadie me pregunta, yo soy chileno y cuento chistes chilenos y hablo como chileno. Pero voy a Bolivia y soy boliviano, y soy muy boliviano y hablo como boliviano y me gusta la comida. Entonces yo cada vez me siento como como encontrando razón a la idea de pureza y el miedo a perder la pureza. Bueno, eso, es un comentario que me gustaría no sé, profundizarlo. Yo tengo una consulta dirigida a Luis, que tiene que ver con, tú hablaste mucho de multiculturalidad, utilizando una preferencia por el concepto de multiculturalidad, pero no hablaste de interculturalidad. Entonces quisiera preguntarte por qué esa opción, cuando las ideas que tú presentaste, a mi juicio, estaban más relacionadas con la interculturalidad que con la multiculturalidad, desde el punto de vista del diálogo y del reconocimiento del otro. Y el otro aspecto que también quería comentar, que está relacionado con el concepto de cultura, es cómo propiciar un diálogo entre las culturas que vaya más allá de lo meramente simbólico en términos de patria, como lo decía Jaime, que vaya más allá de los aspectos patrióticos, que vaya más allá de los aspectos folclóricos,
que pareciera que nos estamos quedando en eso. Eso. Bueno, como varias cosas. ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis. Ya, oye, hola. Luis, cuando usted dice vengo como del área de la medicina y como que este tema no tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Usted no sabe la cantidad de problemas que hay en centros hospitalarios, hospitales, clínicas para atender extranjeros. Y la llegada de muchas personas, odontólogos, médicos, se ha ido generando un problema también en el área de salud. Entonces hay muchos ya sociólogos, antropólogos, filósofos que están estudiando el fenómeno de la migración y cómo afecta al área de la salud, ¿cierto? Y cómo atendemos a ese extranjero. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, y aquí lo que estamos haciendo es teorizar, mostrar teorías, mostrar conceptos, mostrar autores, mostrar recorridos históricos, etc., la realidad supera todo discurso. En el fenómeno migratorio, más que en cualquier otro fenómeno y en cualquier otro ámbito del conocimiento, la realidad sí supera el discurso. Y estoy diciendo algo totalmente opuesto a lo que menciona Kant y defiende Kant de la razón y de la racionalidad, ¿cierto? Que la razón es capaz de superar la realidad. No, la realidad en la migración supera el discurso. ¿Y sabe por qué? Porque los migrantes puede que no hablen de multiculturalidad, sino que la viven, la muestran, la tienen en la piel. El migrante, cuando sale de su país de origen, no sabe que lleva en su morral, en su maleta, en su mochila, la libertad. Y a veces la libertad del migrante genera rabia, genera molestia en aquellos que no han sido capaces de ser libres. Porque es que según Edgar Morin, la tierra patria es nuestra patria. Ahí sí ya lo simbolismo, que la bandera, que el himno nacional, hay gente que llora cuando escucha el himno. ¿De qué estamos hablando, por Dios? ¿Qué es eso de identidad? Bueno, Simón Bolívar se le preguntó hace 200 años y hoy nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué somos? A propósito del libro que tenía el historiador en el documental sobre los discursos de Hugo Chávez. Hugo Chávez, 200 años después, se hace la misma pregunta. ¿Qué somos? Y hoy los venezolanos se siguen preguntando, ¿y nosotros qué somos? Y hoy tenemos la pregunta, ¿qué somos? El inmigrante no habla de libertad, pero vive la libertad. No habla de multiculturalidad, pero vive la multiculturalidad. Entonces es una realidad que nos está enseñando. Obviamente tenemos que apostarle a procesos educativos para el cambio de mentalidad. Uno no cambia de mentalidad yendo para la casa, me acuesto a dormir y al otro día abro los ojos y digo, oh, soy otro. No, no soy otro, soy el mismo. Esos cambios de mentalidad, o sea, se los entregamos a procesos de larga data, procesos largos, de largo aliento. Los procesos educativos, los proyectos educativos no son de resultados inmediatos, son de resultados a largo plazo. Y a veces esos proyectos y esas reformas educativas, después de 10 y 15 años nos damos cuenta de que no era por ahí y tenemos que volver a empezar. Claro, el proceso educativo, el aula, la transformación de la mentalidad tiene que venir desde el discurso, pero la realidad también nos está mostrando y enseñando muchísimas cosas. Desde Will Kimlicka está la respuesta. Él prefiere hablar de multiculturalidad en vez de hablar de interculturalidad, porque en lo profundo, y cuando uno lee el libro Multiculturalidad y Ciudadanía, Will Kimlicka dice, el problema de la interculturalidad es que cuando se enfrentan entre comillas, una cultura minoritaria a dialogar con una cultura dominante, la cultura dominante termina absorbiendo a la cultura minoritaria. Las minorías terminan siendo absorbidas, asimiladas por la cultura dominante. Entonces, ese proceso de interculturalidad, de integrar esta cultura minoritaria a esa cultura dominante, al final terminaba siendo una sola cultura. Y yo creo que pasa, eso se vive,
Entonces, lo que va a decir Will Kimlicka es, a ver, mejor no hablemos de interculturalidad, que es muy interesante, el diálogo entre culturas. Hablemos de multiculturalidad, que es la existencia de muchas culturas en un espacio geográfico delimitado, determinado, etc. Y esas culturas han de convivir en el respeto, han de convivir en la tolerancia, han de convivir en el reconocimiento, han de convivir en la libertad. Entonces lo que está invocando Will Kimlicka frente a la multiculturalidad y no frente a la interculturalidad es la presencia de los valores morales. Valores morales entendidos como valores universales y necesarios. ¿Para qué? Para reconfigurar, reconstituir nuestra sociedad. Ya el tema migratorio, y no va a haber tiempo para más, pero el tema migratorio, lo voy a decir con Hannah Arendt, tiene que dar el gran salto, y el gran salto a las discusiones políticas. ¿Qué pasa en este momento con el tema migratorio y sobre todo Chile? Es un tema administrativo, lo dijo Gabriel, y es un tema policial, pero no es un tema político, excepto si estamos en campaña. Ahí sí el tema se vuelve político, ¿cierto? Pero no le estamos dando el peso, la seriedad que este fenómeno merece, insisto, porque la proporción está cambiando y muy pronto Chile se va a convertir en un país ya no expulsor sino receptor. Dos pequeñas experiencias. Hace 2 años yo tuve en mi clase, en una clase de ética profesional en la Universidad Andrés Bello, un estudiante que nació en Costa Rica, pero su papá y su mamá eran chilenos y tenía la doble nacionalidad. Era costarricense, pero era chileno. Estudió la básica, el colegio en Costa Rica y los papás dijeron, hijo, queremos que estudie su carrera en Chile. Llegó al aeropuerto y lo devolvieron porque era extranjero. No le creyeron a este muchacho que venía solo, error, tal vez los papás debieron haberlo traído, pero no le creyeron a este muchacho que tenía nacionalidad chilena también. Pensaron que eran documentos falsos y lo devolvieron. Esto fue problema consular. Esto se metió el cónsul, el embajador, Ministerio del Interior. Finalmente el muchacho, cuando ya le dijeron, ya listo, puedes estudiar en Chile, él dijo, yo ya no quiero estudiar allá. Yo ya, o sea, me negaron mi propia patria, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, como narraba el señor, a veces uno se va a convertir en un extranjero en su propia patria. Entonces los migrantes, los que estamos huyendo como Marlon, a lo mejor no tenemos que cambiar de país, estamos en nuestra propia sociedad, estamos huyendo de una cantidad de cosas. Algo más iba a decir yo. Bueno, no sé, por ahora, ahí me voy acordando de cosas, si quiere Gabriel. Brevemente. Cuando plantean la inquietud respecto a cómo fomentar un espacio de hospitalidad, por ponerle un nombre, ¿no? Una cuestión central, por supuesto, que son los procesos educativos, ¿no? Si no es en los procesos de educación formal donde se configura la identidad de una nación, no sé dónde es. Los currículum tienen que ser fuertemente intervenidos, ¿no? Han tenido que ser intervenidos con muchas tensiones para ir despejándonos de ciertas cuestiones que eran reivindicadas en dictadura. Imagínate todo lo que tenemos que hacer para reivindicar el valor de la pluralidad cultural, digamos, en el currículum nacional. Eso es un trabajo central. Pero de fondo, a mí me interesa resaltar la idea de que la discusión sobre la hospitalidad y el encuentro con los migrantes para favorecer una sociedad o un espacio multicultural no es una discusión individual. No es una cuestión que tenga que ver con la voluntad del migrante que tiene la capacidad de sobreponerse y la buena onda del chileno que es más o menos progre, ¿no? Y cuando enfatizo eso, lo que estoy diciendo es un problema político. Y cuando digo que es un problema político, estoy hablando de que es el Estado, ¿no?, el que tiene que repensarse en términos de cómo se relaciona con la globalización, cómo se relaciona con esta paradoja liberal que es la libertad de los flujos de capitales y la restricción del movimiento, pero cómo se relaciona también en términos políticos profundos con la llegada de personas que no tienen la nacionalidad. Sí, esa es una discusión central. Los derechos son universales, son irrenunciables, son interdependientes, ¿no?
No podemos pensar que los derechos están vinculados con la lógica de la nacionalidad, y el Estado tiene que pensar en eso. Los derechos no pueden estar vinculados con la nacionalidad, tienen que estar vinculados con el estatus de persona, ¿no? Los que migran son personas, no son nacionales de determinado país, sobre todo hoy día, ¿no? En que los migrantes efectivamente viven la libertad y viven todo lo que nos plantea Luis, porque efectivamente hacen carne este proceso globalizador, este proceso de la transnacionalización de los valores, de la experiencia, de la vida, de la subjetividad. Entonces es un problema político que tiene que ver con repensar la ciudadanía, salirnos de los referentes de la nacionalidad, de los referentes nacionalistas, ¿no? Y acceder a una lógica de la pertenencia, ¿no? Pasar de la lógica de la nacionalidad a la lógica de la pertenencia. Y la pertenencia puede ser perfectamente contingente si es que avanzamos en esta revolución simbólica del Estado Nacional. Es decir, migro, me muevo en una lógica nómade, ¿no? Tanto en términos subjetivos, identitarios, como en términos concretos materiales, y vivimos todos felices con el país. Sí, ok. Digo 2 minutos, pero el romano dice 5. No, es un pequeño comentario para reforzar la idea que le estaba dando a Luis de cómo la realidad va superando también el discurso. Yo a Carolina Stefani la he leído mucho, valoro mucho ella como socióloga, como académica, el aporte que ha hecho a todos estos estudios migratorios en Chile, pero ojo, también Carolina Stefani y muchos sociólogos han peruanizado el tema de la migración en Chile. Y hoy por hoy, ya están saliendo artículos, libros de la haitianización de la migración en Chile. Y ya con lo que hemos conversado y con lo que ustedes saben y se pueden imaginar, la migración en Chile es mucho más que peruanos y mucho más que haitianos. ¿Me entienden? Esto desborda incluso la capacidad teórica, discursiva que podamos tener frente a una realidad que va mucho más rápido que nuestra conciencia. Digámoslo en esos términos, ¿cierto? Va mucho más rápido que las instituciones. Las instituciones están pensando cómo reforman la ley, a ver cómo reforman y cómo atienden a la gente, y la gente está ahí. Hay escuelas que están pensando cómo atendemos al inmigrante, pero hay otras escuelas que ya lo están recibiendo. O sea, esto se vino como una ola, y ya definitivamente hay que dejar de pensar que la migración no es una amenaza o es una oportunidad. No, es una realidad y punto. Y hay que aprender a vivir con ella, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir con ella. Siempre teniendo presente de que la única certeza que hoy tenemos es que estamos acá conversando. Mañana no sabemos. Alguno de ustedes puede ser trasladado de su empresa, quiere irse a otro país, quiere, qué sé yo. La única certeza es que estamos aquí, mañana no sabemos. Bueno, era un poco eso. Bien, con las palabras finales de Luis damos término a este cuarto coloquio. Bueno, agradecerles nuevamente a los presentadores lo que nos trajeron el día de hoy, tanto a Luis como a Gabriel. Agradecer igualmente a Rodrigo Morales, quien está a cargo de la organización con su equipo, de poder permitirnos este espacio de encuentro y diálogo y flujo de ideas, y dejarlos también invitados al próximo coloquio, que ahí Rodrigo les va a dar cierta información al respecto. Muchas gracias por venir y participar. Y Rodrigo que esto es público, ya, ok. Pensé que era algo más íntimo. Bueno, este libro, Rutas Migrantes en Chile, Habitar, Festejar y Trabajar, con mucho cariño se lo entregamos a Luis Franco, como una manera de agradecer. De ahí nos va a enviar el PDF. Y Poblaciones en Movimiento, Etnificación de la Ciudad, Redes de Integración para Gabriel, para poder agradecer la misma manera. Falta un libro para mí, que Rodrigo no lo trajo, pero... Para los moderadores hay unos papers. Sí, yo no escucho nada todavía, pero agradecerles a todos porque creo que fue una excelente tarde de trabajo, aprendimos mucho.
Es rico ver a la gente trabajar y uno no tener que trabajar, digamos, estar sentado y aprender, ¿no? Creo que fue notable, o sea, aprender todas estas cosas. Yo les agradezco mucho a Luis, a Gabriel. Detrás de esto hay reuniones previas que nos juntamos, entonces hay harto trabajo. También Ignacio, que está acá y que lo hizo muy bien. Y bueno, aparte de darles gracias a ustedes, dejarnos también invitados para nuestro quinto coloquio, recuerden que son 7. El quinto es a fines de mes, por ahí están los flyers, están las fechas, que lleva por título Homo Sacer Digital, y que el título es medio enredado como todos los títulos de este ciclo, ¿cierto? Pero que tiene que ver justamente con las nuevas esferas del mundo digital y cómo eso genera los nuevos Homo Sacer en el decir de Agamben, ¿cierto? Estos hombres que como que pareciera que fueran incluidos desde su exclusión. Entonces vamos a hablar un poquito del tema de las redes y todas esas cosas. Luego está el coloquio de memoria política, y finalmente está el coloquio de gubernamentalidad, como coloquio de cierre. Así que los dejamos súper invitados, que lo compartan y que bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar acá.